la cercanía de la misericordia de Dios. Y número 4, vamos a ver nuestra respuesta a la misericordia de Dios. Como hemos escuchado y hemos, ¿verdad?, hablado todos estos días acerca de los atributos de Dios, la idea es que nosotros podamos conocer a Dios, lo que Él se ha dado a conocer a nosotros los hombres, lo que Dios se ha dado a conocer a nosotros, que nosotros podamos entender de Él y nosotros podamos comprenderlo y podamos aplicarlos a nuestra vida. Nosotros con nuestra mente infinita no vamos a conocer totalmente a Dios, pero Dios es un Dios que se ha dado a conocer a su pueblo. Es un Dios que se ha dado a conocer verdaderamente a su gente. No es un Dios que solamente podemos decir que está en el cielo, que Él está allá, pero que también Él está cercano a aquellos que le piden. Seguimos, mi hermano. Quiero tomar estas 3 citas como base para lo que vamos a exponer en esta noche. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Salmo 103, 8 al 17. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia es de Jehová, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Si nosotros vemos aquí, en estos versículos bíblicos resaltamos lo que es la misericordia de Dios. Y algo interesante que nos habla en el Salmos capítulo 103, en sus versículos finales, es que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, no ha tenido un comienzo, no ha tenido un final. Eso es uno de los atributos de Dios que le pertenecen a Dios, que es de Dios mismo. Y como Dios es eterno, todos los atributos que son de Dios también son eternos porque son de Él mismo. Nosotros podemos decir que la misericordia de Dios es el amor y la compasión que Dios muestra a la persona más allá de los méritos. O sea, Dios muestra misericordia no porque nosotros hayamos hecho algo. Dios muestra misericordia no porque Él vio algo hermoso en nosotros o porque Él vio algo para que Él se agradara. No, Él mostró misericordia más allá de nuestros méritos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, que aún estando nosotros en nuestros delitos y pecados, Él tuvo gracia y tuvo amor para con cada uno de nosotros. Continuamos. En la introducción, en este versículo vemos la declaración de que Dios es misericordioso. Como hemos mencionado anteriormente, la misericordia no es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. Si la misericordia fuera algo que Dios tuviera, probablemente podría perderla temporalmente o agotarla. Eso es lo grandioso de nuestro Dios.
que la misericordia de Dios no se agota. Y aquí nosotros como creyentes debemos de afianzar nuestra fe en su misericordia, que es inagotable y no es temporal. No es como podemos decir a alguien que se le acabó la fe. Nosotros como personas podemos decir, bueno, yo tengo un poco de fe hoy, pero mañana tengo menos fe por las circunstancias que me rodean o esa circunstancia que yo pueda tener. No, Dios no es así como el ser humano. La misericordia de Dios no puede disminuirse ni puede agotarse. Como es algo que Dios es, debemos recordar que esto es increado. O sea, la misericordia de Dios no es creada. La misericordia de Dios no tuvo origen. La misericordia de Dios siempre existió desde el momento que Dios existió. Porque la misericordia de Dios es lo que Dios es. Y Dios es eterno y Dios es infinito. Y eso es importante nosotros como creyentes reconocer. Por eso es que estamos hablando, y felicito a los muchachos que han establecido estos momentos para hablar de lo que son los atributos de Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, entonces nosotros podemos tener una mejor idea de quién es Dios, quién soy yo, y yo someterme a su obediencia y someterme a sus mandamientos. Continuamos. Hay muchos teólogos que enseñan que el Antiguo Testamento es un libro de severidad y ley, y el Nuevo Testamento es un libro de ternura y gracia, pero ¿sabe usted que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento declaran la misericordia de Dios? La palabra misericordia aparece en el Antiguo Testamento 4 veces más frecuente que en el Nuevo. Y si añadimos la palabra compasión, que son sinónimos, son dos caras de una misma moneda, aparece más frecuente todavía en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Esta idea popular, no retrocede, esta idea popular es un gran error porque Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él no cambia. Él es inmutable y como es perfecto no se le puede añadir nada. La misericordia de Dios es tan grande tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Eso es importante, puede ir pasando. Es importante cómo nosotros podemos observar la misericordia de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos ejemplos como David, que pecó contra Dios y Dios tuvo misericordia de David y Dios perdonó a David. Vemos también en el Nuevo Testamento cómo Dios tiene misericordia de las personas, tiene misericordia de Pedro, quien le falló a Dios y fue en el arrepentimiento. Entonces nosotros vemos la misericordia de Dios desde el Génesis. Y nosotros nos vamos en Génesis capítulo 3. Lo que nosotros o el hombre merecía era que Dios lo condenara, era que Dios lo matara inmediatamente. Él hubiese desobedecido a Dios. Pero Dios tuvo misericordia de él y le permitió que él pudiera vivir, lógicamente espiritualmente había una desconexión de Dios, pero Dios le permitió vivir y que el plan de Dios se pudiera tratar a través de la humanidad. La misericordia de Dios nunca ha sido más de lo que es ahora. Tal vez nosotros podemos decir en nuestra humana, en nuestra humanidad, wow, Dios mañana tiene más misericordia, Dios mañana hay más misericordia de Dios, pero eso es para mí como persona, porque hay atributos que en momentos difíciles de nuestras vidas se manifiestan uno más que otro. Hay atributos que en un momento de nuestra vida hay una manifestación más gloriosa de Dios en nuestra vida, pero eso es porque en este momento necesitamos que ese atributo de Dios se manifieste. Entonces la misericordia de Dios no ha sido ni más ni ha sido menos, ha sido lo que es. Dios es misericordioso. Por esta razón la misericordia de Dios es infinita, y algo que es infinito no puede ser menor de lo que es, ni más de lo que es. Es infinita, sin fin, ilimitada. No tiene medida de ninguna clase. Las medidas son cosas creadas y Dios es increado. Entonces, nosotros podemos ver la misericordia de Dios obrar en nuestra vida constantemente. Y si en un momento tal vez de nuestra vida nosotros
dudáramos, digo, wow, se agotó la misericordia de Dios, porque vemos la noticia, vemos la situación que está pasando, vemos lo que está pasando en el mundo, vemos lo que está pasando alrededor nuestro, y digo, pero se agotó el amor. O sea, no. La misericordia de Dios está presente y siempre lo va a hacer. Nada que ocurra puede incrementar la misericordia de Dios, ni disminuirla, ni alterar la calidad de la misericordia divina. Eso es importante. O sea, hoy que nosotros podemos decir que somos cristianos y estamos sirviéndole a Dios, eso no va a incrementar la misericordia de Dios. Mañana, si nosotros pecamos, que pudiéramos pecar porque somos humanos, eso no quiere decir que va a disminuir la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios, nuevamente repito, es Dios mismo, es lo que Dios es algo nato de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Cuando yo estaba escribiendo este pedacito de live, me motivó mucho y me impactó mucho, porque nos habla y nos pone un ejemplo, el ejemplo mayor de lo que nosotros podemos ver en la vida, que es la muerte de Cristo. Nos dice, por ejemplo, la cruz de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, la misericordia de Dios no se volvió mayor. Recuerden que hablamos anteriormente que nada puede aumentar, nada puede incrementar y nada puede disminuir la misericordia de Dios. No podía volverse mayor porque ya era infinita. Tenemos la rara noción de que Dios está mostrando misericordia porque Jesús murió. O sea, nosotros pensamos que Jesús murió, y al Jesús morir en la cruz del Calvario, entonces, como consecuencia de, Dios mostró misericordia. Y no es así. Es todo lo contrario. Jesús murió porque Dios estaba mostrando misericordia al mundo. Fue la misericordia de Dios la que nos dio el Calvario. No que el Calvario nos dio la misericordia de Dios. Si Dios no hubiese sido misericordioso con nosotros, no hubiese visto encarnación, ni hubiese visto un bebé en el pesebre, no hubiese visto un hombre en la cruz, ni tampoco hubiese una tumba vacía. Entonces, todo esto viene a causa de la misericordia de Dios. Dios vio el hombre en pecado, Dios vio el hombre que estaba rumbo a la ruina, y su misericordia movió a que Jesucristo pudiera venir a la tierra, encarnarse, vivir como uno de nosotros, morir por nuestro pecado, nuestra condición de pecador, sin él ser pecado, y resucitar. Pero fue la misericordia de Dios quien hizo todo este proceso, no al revés. Porque si hubiese sido al revés, entonces podríamos decir que la misericordia de Dios se le pudiera añadir. Y si hubiese sido al revés, que al morir Jesús en la cruz del Calvario, entonces la misericordia vino a través de la cruz. Entonces podríamos decir que esa misericordia es añadirle más misericordia. Y si decimos que a la misericordia, que es algo intrínseco de Dios, le añadimos, entonces estamos también, podemos decir, blasfemando, diciendo que Dios no es eterno, y diciendo que Dios no es infinito, y diciendo que Dios puede también crear. Entonces, la misericordia de Dios es el motivo por el cual Jesús vino aquí en la tierra. Continuamos. La operación de la misericordia de Dios. Número 2. El juicio de Dios es la justicia de Dios confrontando la injusticia moral y la iniquidad. Nuevamente repito, el juicio de Dios es la justicia de Dios confrontando la injusticia moral y la iniquidad. Cuando la justicia ve la iniquidad, cae el juicio. Tú eres culpable porque tú cometiste pecado, tú violaste una ley, y al violar una ley lo que te toca es la justicia, y la justicia va a ejercer tu juicio, la justicia va a ejercer lo que te toca, la condenación, va a ejercer lo que te corresponde por violar una ley que nosotros conocemos. La misericordia de Dios es la bondad de Dios confrontando la culpa y el sufrimiento humano. La misericordia de Dios es la bondad de Dios confrontando la culpa y el sufrimiento humano. Cuando nosotros tomamos en cuenta la justicia de Dios,
y la misericordia de Dios creemos que son polos opuestos. Y creemos que Dios está contradiciendo en estos dos, podemos decir, en estos dos atributos, pero no. Como Dios es justo, tiene que ejercer justicia, pero Él también es misericordioso. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Cuando la bondad de Dios confronta la culpa y el sufrimiento humano, Dios escucha, Dios oye. La bondad de Dios está confrontando el sufrimiento y la culpa humana, y esto es misericordia. Dios no deja de aplicar su justicia. Dios no deja de aplicar, podemos decir, la culpa, no deja de aplicar lo que tiene que aplicarle al hombre, lógicamente. Ya no nos lo aplica a nosotros, porque nosotros no fuimos los que morimos, los que estuvimos muertos, o fuimos allá a la cruz a morir por nuestros pecados. La justicia Dios la depositó sobre su propio Hijo. Y por eso, cuando nosotros nos hemos confrontado con Dios y vemos, que vamos a ver más adelante, y vemos a la cruz, entonces la misericordia de Dios se manifiesta, porque ya la justicia de Dios no está sobre nosotros, sino que la justicia de Dios fue caída sobre el cuerpo totalmente de Jesucristo. Por eso vemos que dice en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Hay un autor que tal vez muchos de los hermanos que están aquí tal vez conocen esta frase, yo no me acuerdo el nombre de quién era. Dios dijo, miren, yo le doy gracias a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque en la noche la justicia de Dios debió de haberme matado. Pero gracias a Dios, hoy yo estoy de pie por su misericordia. Entonces, la misericordia de Dios se ve o se junta con la justicia de Dios. La justicia de Dios no recae sobre nosotros, porque nosotros no teníamos la capacidad y nunca lo íbamos a hacer para cumplir las demandas de la ley. Y esta justicia fue sobre su Hijo. Y gracias a la misericordia de Dios, su Hijo vino, murió y resucitó. Y hoy nosotros podemos tener este acercamiento con Dios. Por la misericordia de Dios, nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Yo no sé, hermanos, cómo otra persona alaban a otros dioses. Yo sé que la gente a veces queda entrenebrecida, queda nublada, el mismo enemigo lo engaña, pero el Dios de nosotros es un Dios de misericordia, constante en nuestra vida. Continuamos. En la infinita bondad de Dios y su infinita sabiduría, Él elaboró un plan por medio en el cual la segunda persona de la Trinidad, encarnada como un hombre, pudo morir a fin de que pudiera satisfacer la justicia. Pudiera satisfacer la justicia. No hubo un hombre en esta tierra que pudo satisfacer, solamente Cristo el encarnado, mientras la misericordia rescataba al hombre por quien Él murió. La justificación significa que la misericordia y la justicia han colaborado a fin de que cuando Dios se da la vuelta y ve la iniquidad y después ve al hombre de iniquidad corriendo hacia la cruz, Él ya no se ve más, Él ya no ve más la iniquidad del hombre, sino que ve la justificación. Y así nosotros somos justificados por la fe. Cuando vamos corriendo hacia la cruz, Dios no ve nuestra iniquidad, porque la justicia que era derramada sobre nosotros fue derramada sobre Cristo. Por tanto, Cristo entonces, nosotros podemos ser justificados, como nos vemos aquí, por la fe, no por mi fe, sino por la fe puesta en Cristo Jesús, que Él fue quien pagó por nosotros. Continuamos. 3. La cercanía de la misericordia de Dios. Me mueve mucho esto porque, como hemos oído y sé que han escuchado en todas las exposiciones que han hecho durante esta y atrás también, Dios es un hombre que está cerca de su pueblo. Dios no es un Dios que está lejos. Es verdad que Dios está en el cielo y nosotros aquí en la tierra vemos el cielo lejos allá. Pero nosotros hemos palpado y hemos visto la cercanía de la misericordia de Dios.
Ya nosotros hemos explicado en un sentido, un Dios santo, un Dios eterno, perdón, un Dios que no admite pecado, relacionándose con su humanidad, relacionándose con su creación, relacionándose con la humanidad que él ha creado con sus propias manos. La misericordia de Dios se estaba mostrando compasión de la única manera que podía hacer en ese momento, muriendo, de modo de que Cristo Jesús, nuestro Señor, murió allí en la cruz, porque nos amó y se compadeció de nosotros como un padre se compadece de nuestros hijos. ¿Qué Dios desciende del cielo? Jesús descendió del cielo, se hace como uno de nosotros, vive como uno de nosotros, se humilla más que todos los seres humanos del mundo para poder nosotros tener una cercanía con Dios. Eso solamente lo hace Dios mismo. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, es importante nosotros entender y comprender la cercanía de la misericordia de Dios. Dios no es un Dios distante, Dios no es un Dios que está lejos. En muchas ocasiones nosotros que por nuestra condición, por nuestra no tanta cercanía podemos decir a Dios, es que notamos a Dios lejos, es que vemos a Dios lejos, es que sentimos a Dios lejos. Pero como vimos anteriormente, Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Dios no tiene sombra de variación, Dios no varía, Dios no se inmuta. Por tanto, cuando nosotros comprendemos estos atributos de Dios, comprendemos más lo que es Dios y comprendemos más verdaderamente y comenzamos a vivir como verdaderamente Dios quiere que vivamos, amándole y creyéndole siempre. No importa tal vez las circunstancias que nosotros pudiéramos pasar en el momento, pero cuando yo sé que Dios, la misericordia de Dios está cerca de mí, no hay nada que me pueda mover de su presencia. No hay nada que me pueda mover de Él. No hay nada que me pueda tambalear de Él, porque yo sé que Él está cerca de mí. No es como otros dioses que están lejos, como dice el Salmo, que tú tienes ojos y no ven, tienen boca y no oyen, tienen oído y no oyen, tienen boca y no hablan. No, Él es un Dios que está cerca de su creación. Él no es un Dios que ha abandonado su creación, como piensan muchos. No, Él es un Dios que ama su creación y por tanto Él está cerca de nosotros. Continuamos. Nuestra respuesta a la misericordia de Dios. ¿Y ahora qué? Como dicen por ahí. ¿Qué me toca a mí hacer al yo conocer la misericordia de Dios? ¿Qué me toca a mí hacer al yo saber esta preciosura que Dios ha demostrado para mí? Nosotros que hemos recibido misericordia debemos demostrar misericordia. Y debemos demostrarla así como Cristo la mostró por nosotros, más allá de los méritos. Ustedes saben que en esta tierra, muchos de nosotros hacemos conexiones con humanos. Bueno, yo voy a hacer amistad con fulano, porque yo sé que fulano en un futuro tal vez puede conseguirme trabajo, que ha sucedido, no digo que no. Pero nosotros tenemos una conexión a cambio de, nosotros tenemos una conexión a cambio de algo que siempre queremos de la otra persona. Pero Dios no está siempre en nuestra respuesta, debe ser como Dios ha respondido a nosotros. Dar a otro no por los méritos de otros hacia nosotros. O sea, cuando yo voy a mostrar misericordia hacia otro, yo no voy a ver los méritos que otro va a hacer o puede hacer o hizo por mí. No, yo voy a dar misericordia a otro porque Dios hizo misericordia a mí. Mi referente no es la otra persona para yo mostrar misericordia. Mi referente no es mi esposa para yo mostrar misericordia a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos. No, mi referente es Dios para yo mostrar misericordia a mis amistades, para yo mostrar misericordia a mi prójimo. Porque si mi referente es un humano igual que yo, ese humano es falible. Si mi referente de mostrar misericordia es uno parecido a mí, entonces en un momento yo voy a tambalear.
Pero como mi referente es Dios y Dios se entregó completamente, sin mérito alguno, este es mi referente. A este que yo tengo que obedecer, a este que yo tengo que seguir, a este que yo debo de imitar, como dice la palabra del Señor. Debemos de orar para que Dios nos ayude a mostrar misericordia. La recibimos, tenemos que mostrarla. Esta misericordia solamente viene por la expiación, y la misericordia solo puede operar hacia nosotros a causa de la expiación. Pero la expiación ya ha sido hecha. Ya Cristo hizo la expiación. Por la misericordia de Dios, Cristo expió nuestros pecados para que nosotros entonces podamos entonces mostrar misericordia a otros. Continuamos. Quiero concluir con estos dos versículos. Salmo 103, versículo 17. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. Tú y yo le tememos a Dios. Tú y yo le tememos a Jehová porque le hemos aceptado. Entonces, nosotros debemos de reconocer que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Lamentaciones 3, del 22 al 23. Por la misericordia de Dios, nunca nosotros hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Si su misericordia es eterna, o si su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, por tanto, tú y yo no hemos sido consumidos, porque la misericordia de Dios es eterna. Que Dios nos ayude a nosotros reconocer y saber específicamente en nuestra mente y en nuestro corazón acerca de lo que es la misericordia de Dios. Si tenemos esto siempre presente en nuestra vida va a ser diferente. Nuestra vida va a ser diferente porque sabemos que nosotros somos polvo y Dios es más grande que nosotros. Sabemos que nosotros no podemos ir ante Él a pedirle como que Dios es un jefe y nosotros somos los subalternos, sino que vamos a ir siempre en humillación y vamos a ir siempre humillados delante de la presencia de Dios, reconociendo nuestra condición de que somos pecadores y de que un Dios que es eterno en misericordia nos dio a su Hijo. Y es por esto nosotros hoy podemos tener una vida llena de bondad. Que Dios nos bendiga, que me guarde, y mi hermano Moisés por este lugar. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Wow, qué exposición más acabada, más brillante, más bien estructurada, como dice Brian en el chat. Me regocijo porque nosotros somos indetenibles. Le dije a Oscar, te voy a llamar por el celular y por ahí vamos a hacer la transmisión. Independientemente de cuál sea la situación, vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y me llama la atención este verso que le voy a mostrar en pantalla. Este es de los versos que a mí más me gusta en el Antiguo Testamento. Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En la cruz, como dice un himno, yo primero vi la luz. En la cruz, la misericordia y la verdad se encontraron. Es decir, el Dios que es toda misericordia y el Dios que es el único Dios verdadero se encontraron en la cruz. Pero la justicia y el Rey de paz se besaron en la cruz. Entonces, es importante que nosotros sepamos que el costo de esa misericordia ha sido la expiación vicaria que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser primero agradecidos y en segundo lugar vivir confiados de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Confiar en el Señor es la única manifestación que Él espera después de él haber manifestado su misericordia.